¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Mire usted, todavía en el asunto del señor José Murat Kassab, exgobernador de Oaxaca, nada ha dicho la Procuraduría General de la República en el sentido de que si ya se va a iniciar alguna averiguación previa por algunos delitos de carácter patrimonial. Él fue gobernador de Oaxaca, le señalaron todas las propiedades que tiene en Estados Unidos, él lo niega, dice que están a nombre de sus familiares. Pues esto es una práctica muy común entre los políticos. Es un descaro, es una desvergüenza que la Procuraduría General de la República nada más arremete en este momento, y lo hace bien en contra de familiares del exgobernador de Guerrero, pero nada contra José Murat. Ya lo había yo comentado en ocasiones anteriores, porque Murat es del círculo cercano a Peña Nieto. Pero bueno, ese es un tema que ya abordamos. La charla anterior, la plática anterior, yo comenté a usted de la forma artera, a mansalva, en la que fue asesinado un migrante michoacano allá en una población que corresponde a Washington, cómo fue acribillado en forma totalmente indefensa, se encontraba por 3 policías, una salvajada, una brutalidad. Pero mire usted lo que sucede. Me envía el licenciado Luis Fernando Ochoa Chávez un breve comentario que se me hace muy oportuno. Voy a darle lectura. Dice, mi comentario dice: resulta ciertamente indignante que los policías norteamericanos hayan asesinado a un mexicano desarmado, y más aún cuando ya se había rendido. Pero, y aquí viene la interrogante sumamente interesante, ¿y los salvadoreños? ¿Y qué de los salvadoreños y guatemaltecos que en su peregrinaje para llegar a Estados Unidos son víctimas de robo, extorsión o asesinatos, y a veces en masa dentro del territorio mexicano? ¿Contra esos abusos no protestamos? Lo hecho en México está bien hecho, y ello ocurre diariamente. Víctimas y victimarios, esos somos. Y luego dice, bravo por Solalinde, deberían nombrarlo cardenal, se lo merece. Se refiere al sacerdote Alejandro Solalinde, que ha hecho una labor verdaderamente humana, de un gran sentido social, diría yo, por esos migrantes que llegan de Centroamérica por territorio mexicano para llegar o tratar de llegar a los Estados Unidos. Tal vez haya mucho silencio aquí en nuestro país, los medios de comunicación no decimos nada, pero se cometen agravios terribles en contra de esta gente que viene de El Salvador, de Guatemala, de Centroamérica, que tienen que pasar forzosamente por territorio mexicano. Los secuestran, los extorsionan, los matan, los transgreden a las mujeres, sobre todo sexualmente. Hay secuestros en masa. Nada más acuérdese usted de aquel asunto de San Fernando, Tamaulipas. ¿Cuántos centroamericanos fueron privados de la vida y sus cadáveres fueron encontrados en una bodega casi al aire libre? Y yo no supe que se haya castigado a ninguna autoridad, porque en la mayoría de estos abusos que se cometen en contra de estos migrantes centroamericanos, pues participa fundamentalmente las policías municipales, la Policía Federal, el Ejército Mexicano y agentes del Instituto Nacional de Migración, y en muchas ocasiones lo hacen en complicidad con los Zetas. ¿Y qué ha pasado? Que esto continúa, pero además algo que es muy grave y que a lo mejor usted no conoce. Existe lo que se llama el Plan Puebla México, mejor dicho, corrijo, es el Plan Puebla-Panamá. ¿Cuál es la finalidad de este Plan Puebla-Panamá, que como siempre le fue impuesto por los Estados Unidos al presidente Peña Nieto? Pues precisamente establecer condiciones severas de control para evitar por la frontera sur de México
el paso de corrientes migratorias de gente de El Salvador, de Guatemala, de Centroamérica. ¿Para qué? Para que no lleguen a los Estados Unidos, lo cual es una actitud muy yo digo, muy deshonesta. Nosotros no tenemos por qué ser guardianes de los intereses de Estados Unidos. El presidente de México tendría que respetar los derechos humanos de esos migrantes y permitirles que pasaran por territorio nacional. Si allá en Estados Unidos los detiene, sería responsabilidad de Estados Unidos, pero nosotros, mejor dicho, el gobierno de Peña Nieto no tiene por qué hacerle el trabajo sucio al gobierno de los Estados Unidos. Y mire usted, a veces nos espantamos de que hay fosas. Bueno, en Veracruz, en diferentes zonas del estado de Veracruz, y esto se da desde los estados de Chiapas, Tabasco, todos los estados de la República por donde pasa el tren, el ferrocarril ese famoso de la Bestia, para tratar de llegar los migrantes a bordo de él, a lomo de él, del tren hacia los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido? Se han encontrado infinidad de fosas con cuerpos de más de 80, 90 personas. No son nunca identificados. ¿Por qué? Pues porque son centroamericanos, porque entraron a nuestro país en forma ilegal. Quiero que sepa usted que algunas instalaciones del Servicio Médico Forense, tanto de Jalapa como del puerto de Veracruz y otras áreas, son insuficientes para almacenar cuerpos que han sido encontrados asesinados. ¿Y por qué son asesinados? Pues porque no pagan la cuota, porque no pagan el derecho de paso. Pero ¿sabe usted que en esto participan también autoridades mexicanas? Ya se lo dije a usted, han participado el Ejército, ha participado la Policía Federal, ha participado las fuerzas estatales y sobre todo la delincuencia organizada, fundamentalmente el grupo de los Zetas. Entonces, si no pagan la cuota, muchos de ellos son asesinados aún en forma masiva. A veces se han regresado después de mucho tiempo que algunos familiares buscan a sus seres queridos porque piensan que sí pasaron a territorio norteamericano. Nunca les avisan, nunca les mandan una carta. Entonces los vienen a buscar y resulta que saben que fueron privados de la vida, y a veces les entregan osamentas, les entregan restos que no corresponden a la persona que ellos andan buscando. Eso lo ha hecho el gobierno de México. Inclusive ha pedido que los cuerpos, los ataúdes no se abran. ¿Por qué? Porque son, en primer lugar, están identificables por el deterioro que han sufrido, han sufrido un deterioro de mucho tiempo. Los cuerpos que entraron en estado de putrefacción se han convertido casi en osamentas, se han descompuesto. ¿Y qué les mandan allá? Pues osamentas o despojos humanos que quién sabe de quién serán, pero no son de sus familiares. Estaba yo obteniendo algunos datos. Miren, hay infinidad de fosas, restos que no son reclamados porque pues nadie sabe que pasaron a territorio, que fueron asesinados por no pagar la cuota. Hay cuerpos que no caben en las bodegas, eso ya lo dije. Secuestro de migrantes es terrible. Fíjese usted, hay una frase muy interesante de un hombre, un sacerdote religioso, que ha hecho una labor maravillosa, ya se lo dije, de Alejandro Solalinde. Pero hace poco pronunció una frase, y la digo como él la pronunció, entre comillas, dice: mi iglesia no es fiel a Jesús, sino al poder. Y es cierto, Solalinde ha sido severamente amonestado por el poder eclesiástico, precisamente por hacer severas críticas al gobierno de la República y a las autoridades. ¿Qué les interesan estos migrantes a los políticos mexicanos? Nada, porque no votan, no representan ningún interés electoral, tampoco dejan remesas de dinero, son asaltados en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz. Existe el secuestro masivo, ya lo he dicho a ustedes. Hay constantes violaciones sexuales en contra de mujeres, hay abusos de la Policía Federal, abusos de agentes de migración y del Ejército. Tiene razón Luis Fernando
Ochoa, cuando hace este planteamiento, que a veces nosotros somos muy severos en criticar lo que les pasa a nuestros connacionales allá en los Estados Unidos, desde luego que debemos de protestar, pero a veces nos ponemos una venda en los ojos y no decimos lo que pasa en territorio mexicano, las atrocidades, las brutalidades que cometen en contra de migrantes centroamericanos. Y desde luego, lo más grave, que estas atribuciones, estos atropellos, estos asesinatos, secuestros, los cometen en contubernio con las autoridades, con corporaciones dedicadas a la delincuencia organizada. Yo le agradezco a usted mi comentario, pero me pide Gustavo, a ver si yo le entiendo. Yo le pido a usted, por favor, que no sé si es pedir ayuda, solicitarle no sé qué, pero que denle like en me gusta, en pulgar arriba, así me dices, ¿no, Gustavo? En cualquiera de los términos que dije, que por favor denle like, me gusta, en pulgar arriba. ¿Esto es en mi página o en YouTube? En YouTube, en YouTube, por favor háganlo. Luego compartan, también es correcto, que compartan el video, así se dice, Gustavo, que compartan el video. Luego me sugiere Gustavo, lo que yo le agradezco mucho a mi nieto, y se lo pido a usted, por favor, dejen su comentario en la caja de comentarios. Si lo ven desde la página, la caja está en YouTube. Le repito, denle like en me gusta, pulgar arriba. Por favor, compartan, dejen su comentario en la caja de comentarios. Si lo ven desde la página, la caja está en YouTube. ¿Es correcto, Gustavo, o qué más me falta? Es correcto. ¿Es todo? Sí. Bueno, Gustavo ahora está preparando un trabajo que a mí me da mucho gusto, de veras, que el otro día yo platiqué de esto, pero ya algún día les explicaré cuando les hablé de cómo ha participado el ejército mexicano, no solo en asesinatos, en masacres en contra de civiles. Le dije a usted que leyera la novela La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Ahí narra en una forma magistral, maravillosa, estupenda, diría yo, es un excelente trabajo de novela que hizo Martín Luis Guzmán. Lo tuvo que editar en España después de algunos años, porque aquí se prohibió ese libro, la novela La sombra del caudillo. ¿Por qué? Pues porque pintaba la lucha de los militares por el poder, pero una lucha no con espadas, una lucha no con sables, una lucha a muerte, con ejecuciones masivas. La parte esto creo que fue allá por 1929, era presidente de la República el general Álvaro Obregón, venía la sucesión presidencial, uno de sus funcionarios más importantes era el secretario de guerra, el general Francisco Serrano, y el candidato era Plutarco Elías Calles. Evidentemente que Álvaro Obregón quería que fuera Calles y no el general Serrano. Para no hacerle a usted la historia larga, yo le recomiendo que lea la novela, pero es una novela basada en la realidad, la forma en que no menos de 40 militares fueron detenidos en Toluca. Desde luego que corrijo, fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos. Lo que sucede es que Martín Luis Guzmán cambia los lugares y cambia el nombre de los personajes. Él dice en su novela de La sombra del caudillo, Martín Luis Guzmán, que fueron detenidos estos militares porque es una trama muy interesante, es una novela que tiene un contenido muy valioso. Yo nada más le estoy platicando a usted la parte medular, cuando en una convención, desde luego ya el general Francisco Serrano, que aspiraba a la presidencia de la República y que no tenía el visto bueno del general Álvaro Obregón, quien era el caudillo, el presidente de la República, pues renuncia a la Secretaría de Guerra para participar en la contienda, hace su convención en Cuernavaca, Morelos, y cuando vienen de regreso, antes de salir de Cuernavaca, allá son traicionados y son aprehendidos por elementos del ejército, son traídos a un lugar muy conocido que se llama Huitzilac. Ahí llegan, los bajan y ahí los ejecutan. Pero los ejecutan ¿quiénes? Pues militares también, obedeciendo órdenes del general Obregón. Desde luego, repito, Martín Luis Guzmán cambia el nombre de los lugares. Él se refiere en su novela
a Toluca, en realidad fue Cuernavaca, y los personajes principales, ¿quiénes son? El general Álvaro Obregón, presidente de la República en esa época, el general Plutarco Elías Calles, aspirante a la presidencia de la República, el general Francisco Serrano, que fue sacrificado él como con otros 20 militares, y también estaba el general, evidentemente, el general Serrano. Léala usted esta novela, creo que ya dije el nombre del general Serrano, es el general Calles, el general Álvaro Obregón y el general Serrano. Francisco Serrano, desde luego participan otros personajes reales, fueron reales, esto fue real, no fue una mentira. Tanto fue así que, le repito, estuvo la novela vetada por el gobierno de México. ¿Por qué? Porque exhibía la lucha de los militares, la forma en que entre ellos se asesinaban. ¿Por qué? Por el poder político. Los militares desatados en su lucha por el poder político. La novela se tuvo que editar después de muchos años en España, y después de muchos años, creo que fue ya en el régimen de Salinas de Gortari, ya se pudo conocer aquí la novela y la película. Una película interesante también, pero es preferible primero leer la novela y luego la historia real, la historia verdadera de lo que sucedió, La sombra del caudillo, y después ver la película. Se va usted a entretener. Ese es mi comentario y muchas gracias por todo.